Una nueva lección del Tratado del Paisaje Español en su tomo 3. Recordar que el tomo 1 trató de los pueblos de la España antigua en sus fronteras y el tomo 2 trató de las montañas de España. Ahora tratamos los espacios naturales y estamos dentro de los espacios naturales de Castilla y de León, que sería la lección 8. Y dentro de esta lección 8 hemos visto 3 lecciones de León y ahora iniciamos la lección cuarta en la provincia de Palencia. Y vamos a tratar de la montaña palentina y de los páramos. Fijaros que en la provincia de Palencia tenemos los siguientes parques naturales. Los parques y espacios naturales están aquí punteados y los LICs, o ahora ya ZECs, zonas de especial protección, están rayados. En la provincia de Palencia tenemos el maravilloso Parque Natural de la Montaña Palentina, un gran parque de 78.360 hectáreas, algo realmente asombroso, porque prácticamente ha protegido desde el Pisuerga hasta el Carrión todo el acedero de sus ríos, sus altos valles, sus montañas de la cordillera cantábrica. Tenemos también los espacios naturales de Cobalagua, 2.000 hectáreas, y las Tuerces de 1.500 hectáreas. En total, tenemos como parques naturales 82.340 hectáreas, un 10,22% de la superficie palentina, que es de 805.200 hectáreas. A ellos tenemos que añadir los LIC de los montes Torozos y de los páramos de Torquemada y Astudillo. Este LIC tiene un total de 22.000, casi 23.000 hectáreas, pero corresponden a Palencia unas 12.000 hectáreas, que es toda esta cordillera, marca la frontera ya entre Tierra de Campos y ya las tierras del Pisuerga. Y después tenemos el LIC de los Montes del Cerrato, con 12.000 hectáreas, que corresponden unas 10.361 a Palencia, que es todo este territorio de tanta personalidad del Cerrato. Además tenemos unos LIC fluviales del Pisuerga de 100 hectáreas, del Canal de Castilla 150 hectáreas, las lagunas del Canal 82, el río Carrión 926, y que alcanzamos así las 107.874 hectáreas protegidas en la provincia de Palencia, que supone un 13,4% del territorio. Es de las provincias menos protegidas de España. Recordáis que la media que encontrábamos en general en España rondaba ya un 30%, entre un 25 y un 30%. Como vemos, Palencia carece de esa protección. Estaría a la cola de las protecciones españolas. Y es una pena porque realmente es un territorio, fijaros, hemos rayado ahora, hemos igualado parques naturales y LIC y hemos rayado el espacio protegido de Palencia, ese 13%. Y sin embargo hemos punteado los espacios que serían merecedores de protección. Fijaros, todo este enorme vacío de los páramos, de los bosques de los páramos, de todos los valles que van descendiendo entre el Carrión y el Pisuerga, que van descendiendo hacia el sur. Y luego tenemos, como veis, espacios mucho mayores que están aún sin proteger en la zona de Montes Torozos y de la zona de Torquemada, de Astudillo, de Monzón. Y luego fijaros en el Cerrato también, la enorme superficie de espacio que podría ser protegido y que sin embargo no está protegido. Es decir, que fijaros que tenemos, como he dicho, desde todos los valles que van descendiendo, del Carrión, el Lucieza, el Valdavia, el Boedo, la tierra de Ojeda, hasta tierra de Campos y, como hemos dicho, todos estos espacios de Torozos, los páramos de Torquemada, de Astudillo y también todos los montes del Cerrato. Y tenemos un espacio muchísimo mayor merecedor de protección. Y ahora vamos a tratar esencialmente de todo este territorio en la primera lección. En la segunda lección de Palencia trataremos del territorio sur. Hablando del Parque Natural de Fuentes Carriones, Fuente Cobre, la montaña palentina, este parque natural ha sido importantísimo. Prácticamente tiene casi 50 kilómetros de anchura por 20 kilómetros de profundidad. Alcanza las 78.300 hectáreas, 783 kilómetros cuadrados, casi un 10% de la superficie provincial. Acoge la cordillera cantábrica en su totalidad con toda su ladera sur, palentina, hasta unos límites que es la divisoria con una cordillera, que es la cordillera que es paralela a la cantábrica del Brezo y Corisa.
Es curioso que vimos cómo en León no teníamos este límite tan claro y veíamos que la protección de los parques naturales de la Cordillera Cantábrica en León se quedaba muy corta y era muy variada, muy corta, porque los valles entraban hasta lo alto y estaban desprotegidos. Sin embargo, aquí tenemos la suerte de tener esta gran barrera que crea como una especie de ciudadela, de paraíso protegido absolutamente por montañas, donde nace el Carrión y donde nace el Pisuerga, y que eso ha venido muy bien a la hora de delimitar el parque. Protege así el parque todos los bosques del norte palentino y los nacederos de los grandes ríos palentinos. Con la frontera, como hemos dicho, con Cantabria al norte, con el Parque Natural, la antigua Reserva de Riaño, Parque Natural ahora de la Montaña de León. Tenemos también al este en la cordillera Cantábrica, ya en su vertiente ya mediterránea, con la Sierra de Híjar. Podemos considerar también, los antiguos así lo consideraban, que nacía la cordillera ibérica, nacía aquí en la Sierra de Híjar, en Peñalabra, es decir, que estaríamos fronteros con la cordillera ibérica, y a la vez tenemos los picos de Europa en el otro extremo. Es decir, que sería un territorio importantísimo, sería el eslabón entre grandes sistemas naturales, como es el de la Ibérica Cantábrica y el de ya los picos de Europa, que inician ya los terrenos más antiguos de la cordillera Cantábrica. Y como vemos, es un eslabón importantísimo. Fijaros que históricamente también es muy importante. Aquí detrás se dieron las primeras batallas de la Reconquista en Covadonga y en la Liébana, al pie de los picos de Europa. Perteneció al territorio a los cántabros, en frontera con los vacceos. A la vez era frontera con los astures, frontera iba por el Cea, frontera también con los cántabros y con los turmogos, con los pueblos turmogos de Burgos. Es decir, es un territorio plagado de historia importantísimo, una encrucijada de pueblos. Fijaros que es una de las mayores protecciones que tiene ahora mismo Castilla en la cordillera Cantábrica, que está, como lo vamos a ver, muy, muy desprotegida, sobre todo hacia el este. Y más protegida, como hemos visto en León, donde con menos profundidad, pero sí que tenía ya protegida prácticamente toda la cordillera. Entonces, esto es fundamental, porque es la gran reserva natural a partir de la cual podemos ayudar, colaborar en la regeneración de los bosques palentinos. Es una maravilla que Palencia tenga este inmenso parque natural que salvaguarda prácticamente toda su montaña. Fijaros que hemos comparado antes la situación con el entorno, y aquí, como hemos visto, tenemos el Parque Natural de la antigua Reserva de Riaño, ahora es un Parque Natural de 101.219 hectáreas, Parque Regional de los Picos de Europa, tenemos el Parque Nacional de los Picos de Europa con 67.000 hectáreas, zonas de León y ya de Asturias y Cantabria, tenemos el Parque de Saja-Besaya, 24.000 hectáreas, pero luego vamos a ver que tenemos, sí, hay LIC, pero no hay parques naturales, y que está muy desprotegido toda la vertiente que va hacia el Ebro, la Sierra de Híjar, el pantano del Ebro, y por supuesto también hacia el País Vasco, que hay una gran desprotección de la cordillera. Por eso viene muy bien este eslabón, porque en cierta manera continúa la protección de León por todo el norte palentino, y se va a detener aquí, en la zona del Ebro. Aquí tenéis de nuevo el hecho de que el País Vasco está muy desprotegido, a pesar de la fama que lleva como protección del territorio, es una fama falsa, no tiene protección ninguna aquí hasta el Gorbea, el pequeño parque de Armañón, y toda esta cordillera está desprotegida, y lo mismo pasa en Cantabria, que efectivamente hay LIC, pero no hay parques naturales que protejan. Entonces, por lo tanto, de ahí aumenta la importancia de este parque natural de la montaña palentina, porque es el eslabón que va a apoyar las protecciones que planteábamos en las lecciones del País Vasco y de Cantabria, a proteger la cordillera. Pero si analizamos el parque natural, nos damos cuenta que este magnífico parque, que está perfectamente delimitado, sin embargo, tiene como frontera sur, como hemos dicho, la divisoria de la Sierra del Brezo y la Sierra de Corisa. Es el gran activo, el gran acervo de la protección palentina. Pero proponemos ampliar el parque, fijaros, en la ladera sur, porque es extraño que haya sido protegida la divisoria y no haya sido protegida precisamente
lo que de cierta manera puede estar más amenazado, que son todas las laderas sur, que tienen también un inmenso valor, tanto aquí como en la Sierra de Corisa. Entonces lo que proponemos es aumentar la protección hasta llegar a una línea que es el pie, por así decir, donde acaba la cordillera y empiezan ya los páramos, empiezan las sierras más suaves. Fijaros que es la misma línea que habíamos visto en las montañas de León, que precisamente fue una línea marcada por el ferrocarril de la Robla, que se trazó por el punto de inicio de la cordillera. Entonces, lo que proponemos es llegar hasta el límite de la carretera Guardo, Velilla, Castrejón, Cervera, incorporar todas estas laderas sur al parque, seguir después desde Cervera a Salinas, a Cilla Mayor y llegar a Quintanilla y la Nacional 611. Protegeríamos así la Sierra de Brezo y la de Corisa en su integridad y también la Sierra de Montemayor. Realmente sí que coincide en gran parte todo este límite con el ferrocarril de la Robla, con pequeñas diferencias, es decir, con ese inicio del piedemonte e inicio de los páramos. Esta ampliación del parque haría que el parque pasara de las 78.000 hectáreas a las 100.000 hectáreas aproximadamente. Es decir, ampliamos el parque hasta las 100.000. Aquí está el actual parque y la ampliación que proponemos. Ampliación muy lógica y muy clara por el valor de esos bosques. Y ahora pasamos a la siguiente área, que es el área de los encinares y robledales palentinos de los páramos. Fijaros que han sobrevivido muchos bosques, tras la deforestación tremenda de la tierra de campos, han sobrevivido muchos bosques en las últimas estribaciones de la cordillera, desde la zona de Saldaña hasta Osorno. Es realmente un milagro y sin embargo, fijaros, carecen absolutamente de protección. Si absorbiéramos todo el espacio, toda esta zona donde quedan retazos de bosques, tendríamos un frente de casi 50 kilómetros por 40 kilómetros de profundidad. Recordar que la montaña palentina tenía unos 20 kilómetros. Es decir, estaríamos muy cerca de las 200.000 hectáreas. Esto luego veremos con más detalle y lo reduciremos. Si realmente lográsemos eso, ese espacio, habríamos empezado a proteger, nos acercaríamos a la protección de un 30% del territorio palentino. Y esto va ligado también a los restos de bosques de encinares, quejigales, robledales, que quedan aún no solo en los montes Torozos y en los páramos, sino también en el Cerrato y también en pequeñas áreas perdidas en tierra de campos. Este dibujo quería representar los encinares que van entre los páramos y me pregunto, ¿de nada sirve que protejamos los bosques de la montaña palentina, que realmente tampoco tienen grandes amenazas, si luego no protegemos los más débiles, los más amenazados, los encinares y robledales y quejigales que van acompañando entre los ríos, entre el Pisuerga y en el Carrión y todos sus afluentes, y que son un milagro que se hayan conservado? Pero, sin embargo, están amenazados muy gravemente por rozas de las líneas eléctricas, por nuevas carreteras, por infraestructuras, por ampliación de los cultivos, por actuaciones urbanas. Palencia puede dar testimonio de ese gran paraíso que realmente fue y que aún posee. Así como Palencia pretende recuperar la antigua laguna de la Nava, recuperar las 5.000 hectáreas que tuvo, poco a poco, también podremos intentar recuperar lo que fueron todos estos bosques, estos encinares y robledales del norte de Palencia, y darles de nuevo entidad, a recuperar sus viejos límites de los cuales nos habla claramente la toponimia. Fijaros que si esta era la protección que teníamos, fijaros qué inmenso vacío tenemos en todo el territorio palentino. Este inmenso vacío es el que hace que Palencia pase a estar a la cola de las protecciones peninsulares. Y sin embargo, vimos el inmenso valor que tenía. Fijaros, esto es ya detalladamente, es costoso ir delimitando realmente las entradas de zonas agrícolas y donde se han conservado bosques, porque está todo muy, muy entremezclado, pero fijaros que aún se puede crear un dibujo muy reconocible. Los altos valles y los páramos
Antes estuvieron todos ellos cubiertos de robledales y encinares. Y fijaros que aún mantienen muchos bosques originales. En ocasiones han sido sustituidos por pinares, pero están todos ellos sin ninguna protección. Están muy debilitados, están muy amenazados, no están valorados. Es un milagro que aún sobrevivan. Recordáis que en León nos pasaba lo mismo, ¿no? En León teníamos todos los páramos con bosques aún que habían quedado en los interfluvios, pero que estaban muy amenazados por las ampliaciones de los cultivos y que no tenían tampoco ninguna protección. Aquí nos está pasando lo mismo. Y fijaros que el punto de llegada en León era hasta Sahagún, aquí nos está pasando también lo mismo. Es decir, son grandes profundidades en que bajan por los interfluvios, por estos páramos, en todo este territorio, ¿no? Desde Valdavia, Ojeda, Boedo, todos estos espacios tienen un paisaje bellísimo que está sin proteger y que, como veis, cada vez va abriendo, aclarándose más, empezando a peligrar la continuidad, veis aquí, la continuidad de los páramos con enormes vacíos. No nos oponemos a la mejora de esta agricultura, que es una tierra fertilísima y que sin duda puede ser regada, pero lo que no podemos admitir es que vayan desapareciendo los bosques, menos en un país como España, tan deforestado. Y Palencia, en ese aspecto, que tiene un paisaje bellísimo, tiene que dar ejemplo. Así, la propuesta que hacemos, más o menos con el dibujo que os enseñábamos antes, es la creación del Parque Natural de los Altos Valles y de los Páramos. Proponemos la protección de todo este territorio con sus bosques autóctonos o de repoblación. Incluimos también en ellos, como hemos visto había muchos vacíos que eran cultivos, incluimos los cultivos sin que eso suponga merma a su actividad o a que mejoren esos cultivos, pero sin más los incorporamos al parque por más sencillez, ¿no? El parque natural, así formado, fijaros que alcanzaría las 150.000 hectáreas. Recordáis que el de montaña palentina tenía 78.000, este realmente duplicaría esa, para que os deis cuenta, cuando hablábamos de los 200.000 hectáreas que realmente tenía este territorio, la protección iría a 150.000 hectáreas. Fijaros que aquí descienden, como aquí descendían hacia Sahagún, aquí descienden hasta el Valle de la Cueza, hasta Cervatos, desciende esta proa hasta Saldaña, y después está muy clara la línea Saldaña-Osorno como límite de ese paisaje protegido, con parajes realmente muy hermosos, ¿no? Desfiladeros, amplitud enorme del paisaje palentino. Este otro dibujo pretende representar esos robledales. Este futuro parque natural de los páramos de los altos valles o de los robledales palentinos, como le queramos llamar, es fundamental para el futuro de Palencia. Pues la montaña realmente no nos preocupa, está valorada, está cuidada, está protegida. Pero estos bosques, restos de un antiguo y espléndido bosque, es lo único que nos queda antes de la deforestada tierra de campos, antes de los páramos y de los montes torozos y del cerrato, porque estos últimos ya están más hacia el sur, las condiciones climáticas son peores. Pero estos bosques tienen pluviometría suficiente, tienen suelos muy ricos, aún pueden sin ninguna duda recuperarse, pueden volver a tomar entidad, pueden volver a protegerse. Creemos que esta propuesta es clave en el paisaje palentino, en la salvación del paisaje de Palencia. Vuelvo a insistir con este otro dibujo. Desde todo el frente palentino, desde que vimos el pie de la ferrocarril de la Robla, el límite del Parque Natural de la Montaña Palentina, que tenía una anchura de 60 kilómetros, van descendiendo hacia la llanura, hacia la campiña, hacia tierra de campos, primero como estribaciones de la cordillera, luego como páramos, con unos aproximadamente 40 kilómetros de profundidad, donde se han mantenido antiguos bosques de robles, de encinares, con pinares también de repoblación, que se han mantenido en las tierras altas de los páramos, mientras que los valles eran cultivados.
Es un milagro que se hayan salvado esos bosques. En León vimos cómo planteábamos un gran parque natural muy grande en que protegía todos esos bosques de los páramos. Y aquí, como pasa como en León, estaban sin protección, indefensos. Como hemos dicho, seccionados por nuevas carreteras que se trazan, deforestados, maltratados, amenazados. Es casi un 20% del territorio de Palencia. Definen realmente el paisaje palentino. De ahí la importancia que es su protección. Estos bosques tan débiles, como digo, desde la montaña palentina, es acompañando los grandes ríos que descienden hacia tierra de campos. Es casi un 20%, más de un 20% del paisaje palentino. Es la transición de la montaña a la campiña. Ellos, como he dicho, están mucho más necesitados de protección que la propia montaña, pues a esta todos le reconocen sus valores, pero estos pobres bosques no están valorados. Es como si no existieran, como si estuvieran condenados a desaparecer. ¿Recordáis que en León hacíamos un dibujo de cuál era el futuro de las tierras de León, donde aparecía la línea última de los bosques, donde había avanzado los bosques casi 50 la desertización, la deforestación 50 kilómetros si no se protegían? Aquí pasaría lo mismo. En 40 kilómetros avanzaría la deforestación si estos bosques no quedan protegidos. Fijaros que esto era lo que proponíamos al principio del dibujo, esta es la protección que tenemos, la ampliación de ese parque de montaña, y esta es la importantísima propuesta para Palencia. Probablemente la más importante que hacemos. Así como en León dijimos que también esa protección de los páramos de León junto con la Cabrera Baja era lo más importante de nuestra propuesta, aquí podemos decir que esto es lo más importante de la propuesta palentina. Y fijaros, tendríamos aquí 100.000 hectáreas para el Parque Natural de la Montaña Palentina y 150.000 para los altos valles y los páramos de Palencia. Y muchas gracias.